Hoy en este podcast le vamos a hablar de la fe. Estamos en el tiempo propicio, por ejemplo, si estamos hablando de la fe católica, de si hay gente que conoce lo que es la Cuaresma o lo que es la Semana Santa. Pero vamos a hablar de la fe, porque la fe también puede ser algo que nos motiva para llevar a una serie de objetivos. La fe también puede ser confundida como un sentimiento en el que uno tiene el sobreexplotarse y el sobrevalorarse para conseguir una serie de metas que quizás sea lo más probable. Pero vamos a hablar hoy de la fe religiosa. ¿Qué es la fe religiosa? ¿Cómo mueve a la gente? ¿Saben ustedes que, por ejemplo, hay quien renuncian a esa fe y se hacen apóstatas? Vamos a empezar hablando con uno de ellos. Vamos a empezar hablando con Naín Abreu, que es un apóstata. Él ha logrado, a lo largo de este tiempo, hacer que sea visible su manera de ser y que, por lo tanto, renunciar a esa fe católica. ¿Es así, Naín? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Usted es apóstata de la fe católica. Sí, señor. ¿Y cómo lo consiguió? ¿Cómo hizo todo eso? Bueno, pues fue la verdad muy fácil porque busqué información en internet y en la página web de apostatarwordpress.com te lo explican todo y es muy fácil. Por lo menos en Barcelona es muy fácil. ¿Y por qué se hizo apóstata? ¿No le bastaba con decir yo renuncio a la fe? ¿Por qué se hizo, por qué quiso lograr ese papel final? Bueno, porque yo tenía una lista de varios propósitos, actualmente tengo 50 años y voy cumpliendo esta lista de propósitos y una de ellas era renunciar a una iglesia que a mí me han impuesto, que además es que no soy ni siquiera creyente, entonces, bueno, era una forma de ser coherente. A mis años, pues cumplir cosas que para mí son ser coherente. Ujú. Y nunca he profesado la religión católica ni ninguna. Entonces, Deduzco, Naín, que cuando usted habla de que una religión que le fue impuesta es que usted está bautizado que ha hecho la primera comunión, no sé si lo ha hecho, pero que ha renunciado sí, totalmente a esa fe que le impusieron en su día, ¿no? A la fe sí, católica. sí. Sí, porque he tenido muchos años para saber de ella. Además, yo estaba en un colegio de monjas y tuve mucho tiempo para pensar y para saber y estudiar, saber si realmente me gustaba o no me gustaba, o estaba de acuerdo o no. Entonces han sido muchos años. Claro. Naín, ¿y cómo se gestiona todo ese papeleo? ¿Tuvo que ir hasta el obispado? ¿Se tuvo que personar en alguna Sí, sede? sí, a mí fue muy fácil porque fueron 4 trámites en realidad. Entonces, de principio fue llamar a mi iglesia donde me bautizaron, eh, pedir una partida de bautismo y entonces como en mi iglesia en concreto, que era un pueblo pequeño, no te lo mandaban por correo y yo hoy actualmente vivo en Barcelona capital, entonces pues tuve que personarme a buscarla. En ese momento le dije que era para casarme. Yo estoy casado por lo civil, pero le pedí la partida por eso. Una vez me la entregó, fue al cabo de una semana, entonces pedí hora al arzobispado de Barcelona, que es donde a mí me toca por domicilio. Y allí, al cabo de 2 semanas, me dieron cita, pensé ahí personalmente y entonces ahí mismo te hacen el certificado. O sea que para mí fue muy, muy fácil, muy sencillo y muy rápido. Claro, porque esa es la historia. Usted recibió esa contestación por parte de la Iglesia Católica, en este caso, que es de quien estamos hablando, de quien hizo Sí, ese apóstata, lo tuvo muy rápido. Pero hay gente que tarda mucho tiempo en recibir contestación por parte de la Iglesia Católica. pues no lo entiendo. Porque a mí en ningún momento me preguntaron, solo cuando pedí cita, sí que te preguntan para qué quieres ir, porque claro, es un lugar privado y entonces allí no puede entrar cualquier persona. Y sí fue para decirle, quiero apostatar. Ah, muy bien, tal día, tal hora, ya está. No Ujú. me preguntaron nada más. Bien. Entonces, ¿Y esto tiene algún coste económico, Naín? ¿Le costó dinero? no, aparte de las fotocopias que te puedes hacer y pues tienes que ir a compulsar el DNI, entonces esta fotocopia, porque en realidad yo compulsé en la Policía Nacional, por tanto no me costó ningún dinero, no pagué nada más, Ujú. aparte de las fotocopias.
Bien, y le pregunto, ¿y esto se puso alguien en contacto con usted? ¿Le preguntó el por qué quería renunciar a la fe católica? ¿Por qué lo hacía? ¿Tuvo algún tipo de contacto con alguien? No, 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 que va, que va. En principio, hasta hoy, solo lo sabía mi mujer y los cuatro allegados, porque fue algo muy íntimo, fue algo para mí, y nadie me llamó ni nadie me preguntó qué va. No, O sea, nadie intenta contestarle. Bien, ¿y qué no, le no. dan al final? Cuando usted renuncia Sí, me a dan lo un católico. certificado, pero que es muy escueto, muy claro. En mi caso está en catalán, pero dice que con la fecha de hoy atendemos que a su petición de que ha procedido a registrar la baja como fiel de la Iglesia Católica. Ya está. Fin. O No hay sea, más. como fiel de la Iglesia Católica. ¿Y cómo se siente Exacto. hoy, Naín? ¿Cómo se siente hoy después de haber logrado ese objetivo que era apostatar y que por lo tanto renunciaba a la fe? Sinceramente, coherente, simplemente. Yo es que tuve a mi abuela que era catequista, entonces he vivido mucho la religión católica y les tengo respeto, como también a mis padres, pero yo me siento coherente. Lo que no practico, pues no estoy, ya está. Pero fíjese, Naín, que hay mucha gente que no practica la religión en sus múltiples variantes, que no solo es la católica, Mm, no sí, practican la sí, religión, pero no hacen, no llegan hasta ese punto final que usted nos ha relatado de apostatar sobre algo en lo que realmente no creen y que no les va a servir de nada. Hay gente, vamos a emplear este término benévolo, dejada en ese sentido. ¿Usted qué le sí. aconsejaría? Bueno, en el caso de Barcelona, que es tan rápido, si realmente lo crees, si realmente te lo has pensado y que lo crees coherente, pues hazlo y ya está. No hay más. En el caso de otra gente que sí que he leído en esa misma página y en otros comentarios, que el mismo cura te pone pegas, pues no sé. Es un poco, pues, hazte la idea que ya lo has hecho y ya está. Ujú. No lo sé. Tampoco es tan válido este papel. Yo lo encontraba por casualidad, porque es que en realidad ni lo guardaba por algo en concreto. Ya. Lo que pasa es que hay gente que no se lo dan tan fácilmente, Nain. Muchas gracias por su testimonio, porque, bueno, ahora nos vamos a quedar hablando desde el otro lado de esa misma mesa. Vamos a hablar con Jesús Gil Agüín, él es párroco de la Iglesia de la Concepción en La Laguna, en la isla de Tenerife, pero también es un licenciado en Derecho y por lo tanto conocen las dos causas, ¿no? Está en los dos sitios. Supongo que habrá tramitado alguien que ha renunciado a su fe, que es de lo que se trata esto de ser apóstata. Don Jesús, buenas tardes. Y mi primera pregunta es si conocemos el concepto de fe. Hay mucha gente que hace este tipo de acción de apostatar por su religión, o si por el contrario es algo que vamos dejando. Muy buenas tardes, José, y a todos los oyentes. Vamos a ver, la fe no es un simple asentimiento intelectual del ser humano a las verdades particulares sobre Dios. La fe, sobre todo, es un acto con el que me confío libremente a un Dios que es Padre y que me ama. Por tanto, el factor de la fe es un factor de confianza y de libertad. Es una adhesión a un tú que se me dona como esperanza y confianza en la vida. Por tanto, la fe es un don de Dios, sin lugar a dudas. Y eso, pensar que podemos y acercarnos a Dios, porque Dios se da a todos, sin lugar a dudas. Pero también es un acto profundamente libre y humano. Y por tanto, depende de nuestra opción y de nuestro querer, sí o no. De hecho, lo que ahora estabas comentando del tema de la apostasía, pues al final es decir, no. En este caso, no quiero asumir las verdades de la fe, no quiero asumir el pertenecer a la iglesia, etcétera, etcétera. Ujú. Casi me ha contestado a la segunda pregunta que le iba a hacer, que era sobre en la Iglesia Católica qué es tener fe, casi me lo ha explicado. Pero esto de la fe, don Jesús, es una cosa de gente mayor, de gente joven. Hoy en día, no sé, se lo digo porque en la fe tenemos más conocimiento de lo que podemos realizar, más que en un ser superior que nos ayude a realizarlo. La fe no solo es un concepto, es sobre todo una experiencia personal.
es una experiencia personal de encuentro. Y como todo lo metafísico, siempre escapa a lo empírico. Es decir, en el amor no se puede explicar nada. En el amor se experimenta, se vive, es la experiencia más profunda en el ser humano. Pues cuando hablamos de la experiencia de la fe que entra dentro del campo de la metafísica, pues tampoco podemos emplear ni hermenéutica ni conceptos empíricos. Solamente podemos decir que experimentamos en lo profundo de nuestro corazón que es tan real como aquello que se pueda demostrar, que un Dios da sentido a nuestra vida, que somos proyectos de Dios, proyectos de amor. En definitiva, el ser humano no es una casualidad, el ser humano no es un absurdo, no es un ente que está por aquí vagando, un conjunto de moléculas que solamente le espera desaparecer y que ha venido por casualidad. Cuando uno experimenta ese amor de Dios, uno va como degustando, va como experimentando que evidentemente el ser humano es un proyecto y que somos un proyecto para realizarlo. Es decir, somos posibilidad y no cabe duda que la vida del ser humano es un peregrinaje. Ahora que nos gusta tanto el tema de la peregrinación y en concreto a Compostela, pues es una analogía de la vida, ¿no? Este concepto de fe es diferente al que estábamos hablando, yo no sé, por ejemplo, ¿hay más fe ahora en Semana Santa? Quiero decir, ¿se renuevan algunas de esas explicaciones, algunas de esas manifestaciones en torno a que si creemos o no creemos en un tiempo como el que estamos viviendo? Que yo supongo que, no sé, algunos televidentes no saben ni siquiera lo que es la Cuaresma, ¿no? Pero estamos en Cuaresma y luego viene la Semana Santa. Es un tiempo de oportunidad. Yo siempre digo a mi comunidad que, por ejemplo, la Cuaresma, incluso la Semana Santa, es un tiempo de oportunidad. Es recordar en el tiempo lo que decimos creer. Por tanto, si creemos en Jesucristo, que vive, que está vivo, que da sentido a nuestra vida, es un tiempo oportuno para reafirmarnos y para, de alguna manera, afianzarnos en esa experiencia de la fe. Es como cuando una pareja de enamorados pues se va por ahí a tomarse algo y hablan y comparten y tienen pues un día pues especial. Bueno, pues la Semana Santa es un día especial, es un tiempo especial para seguir confiando en ese Dios que ha dado la vida por nosotros y que da sentido a nuestra vida. Es verdad que hay manifestaciones públicas de fe más que en el resto del año por el tema de las procesiones y demás. Eso no supone la fe, ¿eh? Eso no supone la fe, eso hay que reconocerlo. Porque también en la experiencia de la fe puede haber distintas etapas, ¿no? Hay una religiosidad natural, que yo creo que esa está en todo ser humano hay un deseo de trascendencia y por tanto hay como esa religiosidad natural, ¿no? que surge. Pero luego el paso a la fe es ese paso del que hablaba yo al principio, ¿no? Es un paso, una opción, es un experimentar y libremente decir me fío y confío, no como algo empírico, insisto, sino como algo metafísico, algo de experiencia personal. Y evidentemente eso es un regalo, pero también es un acto libre. Claro, eso nos podría llevar, don Jesús, a pensar, ¿hay más gente sin fe ahora que apóstatas? La fe no se puede graduar, Pepe, me permites que te llame Pepe, ¿verdad? La fe no se puede graduar. Yo no puedo saber si hay alguien que tiene más fe o no. Es verdad que las consecuencias de la fe, que luego se plasman en la vida, pues yo creo que sigue habiendo muchas personas que se plantean su vida desde la experiencia de la fe. También hay personas que a lo mejor yo creo que son lo menos, por las estadísticas ahí están, son las menos, que pueden por muchísimas razones apostatar de la fe. Muchas veces incluso por cuestiones de moda o simplemente porque a lo mejor pues he tenido una mala experiencia con la institución, con la iglesia. Y luego, bueno, puede haber también un planteamiento serio, teórico, de decir apostato de la fe, no quiero saber nada de las verdades de la fe. Eso puede ser real, ¿no? Pero yo sí creo que esa necesidad de la trascendencia sigue siendo mayoritaria, yo diría, en todos, ¿no? La respuesta luego es variada. Ya. Por ejemplo, hay personas que hacen esa apostasía para ser coherentes con ellos mismos, explican, ¿no? Yo no sé, eso es manera de ser, no sé los datos que puede tener, por ejemplo, en la diócesis de Tenerife, ¿eso cómo va? ¿Hay muchos que hayan renunciado a la fe?
No son muchos. Hay un grupo de personas, sobre todo hubo hace unos años un poco como más, acudió mucha más gente a este tema, pero sigue siendo minoritario el tema de la apostasía, al menos la oficial. Es verdad que luego puede haber personas que, aunque no hayan hecho la apostasía, pueden plantearse este mismo hecho, ¿no? De decir, pues no quiero vivir la fe o no quiero aceptar todas las verdades de la fe, pero ahí ya no podemos entrar porque quizás entramos en el foro interno de las personas, ¿no? Pero yo puedo hablar, por ejemplo, de lo que estoy viviendo en esta nueva parroquia donde estoy en la Concepción en este año y poco que llevo, ¿no? Y yo veo mucha gente en búsqueda. Veo mucha gente que quizás no es no ser agnóstico, ¿no? No es un agnosticismo, sino personas que viven la experiencia de la fe, pero a lo mejor están frías o a lo mejor no terminan de aceptar todo globalmente lo que implica la fe, pero están en búsqueda. Y para mí esto es importantísimo en el ser humano, buscar. Porque el que busca al final encuentra la verdad de sí mismo, al final encuentra la verdad. Y por tanto, esa actitud yo creo que es fundamental. Yo me la he encontrado. Las veces que estoy, por ejemplo, por la tarde, que doy pie para que el que quiera acercarse a la confesión pues pueda ir, se acerca, pero también se acerca mucha gente que me dice, bueno, yo no quiero confesar, yo simplemente quiero pues hablar, compartir o desahogarme o decir o plantear alguna duda. Y para mí está siendo una experiencia también muy interesante. Bueno, ¿y aquí cómo es el procedimiento? Porque hemos hablado con algunas personas que han realizado este procedimiento para ser apóstata, para renunciar a la fe y no han encontrado demasiados problemas. Aquí es lo mismo, es decir, es rellenar un papel, es poderse personar en el obispado y ya está. ¿Cómo es? Sí, no es nada complicado, es simplemente sacar su partida de bautismo y luego hacer una petición, hay un formulario oficial diciendo que abandono todas las verdades de la fe y por tanto quiero mantenerme al margen de lo que implica la vida de la Iglesia. Evidentemente el bautismo no se le quita, porque eso es un acto y es un acto jurídico y luego desde la teología es para siempre, pero evidentemente se recoge que esta persona pues queda al margen de la comunión de la Iglesia. ¿Sí? Y luego lo que Y no... es sencillo, sí. Sí, lo que nos ha extrañado, don Jesús, es que no habla nadie con ellos, nadie le intenta convencer de todo lo contrario. Bueno, pues yo los datos que tengo cuando llegan a Cancillería, aquí en el Obispado, es que sí se habla con ellos. Evidentemente no se les va a intentar convencer de nada, pero sí se les habla lo que supone estar fuera de la comunión de la Iglesia, lo que supone pues estar fuera del pueblo de Dios, es decir, de aquel instrumento que el Señor ha querido aquí en la tierra, que sea su propia comunidad y su familia, ¿no? Pero al final el respeto a la libertad de las personas, ¿no? Las personas lo mismo pueden apostatar que luego, y conozco algún caso de personas que han dicho, pues mira, no, ahora he tenido ese encuentro y quiero volver a la Iglesia. O sea, todo esto entra dentro de la experiencia humana, entra dentro de lo que acontece en lo más profundo del ser humano, que es donde realmente acontece lo importante. Y para terminar, don Jesús, entonces, en un tiempo como el que estamos viviendo ahora, que la fe parece otra cosa, ¿no? Son más, tienen que ver más con las ganas de poder ir y compartir un tiempo en una iglesia o de... ¿Eso tiene algo que ver realmente con la fe? Porque a lo mejor la fe la estamos viviendo internamente en casa o en la calle. La dimensión de la fe tiene una dimensión pública, tiene una dimensión personal y tiene una dimensión comunitaria. Y yo creo que las tres hay que vivirlas con la misma intensidad. Una fe solo personal me aleja de la objetividad de esa experiencia, que al fin y al cabo la fe la recibimos pues de una comunidad que es la Iglesia, la recibimos a través de los sacramentos y la alimentamos a través de los sacramentos. Y luego la fe también tiene una dimensión pública, que es cuando manifestamos públicamente pues evidentemente garantizando nuestra libertad y la libertad religiosa, que está garantizada también en la Constitución española, pues manifestamos públicamente lo que decimos creer y esperar. Por tanto, esa triple dimensión de la fe hay que cuidarla. Y si nos quedamos solo con una, por ejemplo, solo con la pública y me olvido de la personal y la comunitaria, pues ahí cojea, ahí falta algo, ¿no? O cuando falta la personal y solamente queda la pública. Yo creo que hay que cuidarlas las tres. Bien, hemos visto dos maneras diferentes de poder vivir la fe, que es mucho más allá, oyendo a Jesús Gil Agüín, es
es mucho más allá de ese simple pensamiento, es estar convencido o de algo tan trivial como puede ser el testimonio también de quien lo ve de esto de otra manera. La fe es algo en lo que nos está moviendo, sobre todo en este momento, y sobre algo que tenemos que estar convencidos de que nos seguirá motivando. Por lo tanto, es algo que desde... Sí, perdón. Lo que sí está claro, me gustaría añadirlo, el Papa Benedicto XVI, que es uno de los grandes intelectuales que hemos tenido en la Iglesia, decía siempre que la fe y la razón son dos conceptos que no se autoexcluyen, sino que se complementan. La fe no es contraria a la razón humana, al contrario, la razón humana también debe contemplar esa dimensión metafísica, esa dimensión espiritual de la fe. Ambas son necesarias porque el ser humano no es solo materia y, por tanto, un científico que sea realmente científico respetará siempre ese ámbito de la metafísica. Nunca dirá que no a lo que es una experiencia humana. Es verdad que la ciencia no llega a todas partes y es verdad que la fe no explica la ciencia, no explica los datos científicos. Por eso es necesario que ambos caminen juntos, que se complementen y que respondan a los profundos interrogantes del ser humano. Hay una parte que no hemos sacado porque, claro, era apostatar, pero solo de la religión católica, es decir, hay gente que está bautizada, que ha hecho la primera comunión y que nunca más ha ido a la iglesia, ¿no? Ha sido la primera y la última. Bueno, lo cierto es que la Iglesia Católica en este caso pues está perdiendo seguidores, no es la única, aunque también curiosamente surgen nuevas religiones y muy curiosas. Fíjense en estas que vamos a mostrarles ahora mismo. Por ejemplo, hay una iglesia, se llama Iglesia Reformada de Bob Esponja. Ahí están viendo, ese dibujo animado pues es uno de los personajes más icónicos de la televisión de los últimos tiempos, pues dispone también de una religión creada a su imagen y semejanza en el año 2004. Esta iglesia lo que busca, según sus seguidores ante todo, es pues que adorar los sanos valores de la confianza, la valentía, la autoestima, el compromiso y la generosidad, tal y como es Bob Esponja. Ahí estamos viendo pues esa piña fuera del mar, donde en teoría adoran a Bob Esponja. También tenemos que hablarle de otra religión, que es la del único rosa invisible. Los seguidores de esta doctrina sostienen que el cuerno de este animal fue el origen de la creación de toda la vida, así que adoran a un unicornio. También encontramos otra iglesia, en esta ocasión dedicada a una persona que sí que existió, que es la iglesia maradoniana. Esta creencia cuenta los años desde el nacimiento del futbolista, de Diego Armando Maradona, el 30 de octubre de 1960, y según esta religión estamos ahora mismo en el año 63 después de Diego. Y también encontramos otra iglesia muy curiosa, que es la iglesia de adoración a Rambo. Si ustedes son seguidores pues de esta saga, de Rambo, pues deben saber que existe pues una religión, aunque es verdad que son muy pocos los seguidores que tienen ahora mismo pues esta religión de Rambo, y el culto pues es muy reducido. Y nos queda uno, el jediismo, que es un movimiento religioso inspirado en la exitosa saga de la Guerra de la Galaxia de Star Wars, el Jedi. Se trata de su creencia central, donde es el que ahora mismo pues esa figura capta toda la energía metafísica que un Jedi es capaz de dominar. Pues mira, son religiones nuevas, hay también algunas que son anteriores, que tienen muchos años de antigüedad. Esta mañana hemos estado haciendo algunas indagaciones. Hay, por ejemplo, una que tiene 5.000 años de antigüedad y que, bueno, echa la culpa de que casi todos los males que le están produciendo se lo están produciendo el resto de las religiones. Bueno, pues Pepe Monero, muchísimas gracias. Nada, por este... Como colofón puede quedar el que es algo más que el pensamiento, es algo más que el creer en algo y sobre todo tener la convicción de que lo va a lograr. Eso puede ser fe en otro plano y desde luego lo que hemos querido en este podcast es hablar de la fe en todos los planos posibles.